Seguimos en la Mostra de Valencia, en el Cinema del Mediterráneo. Esta vez nos hemos colado en una de las fiestas nocturnas que presenta la ciudad estos días. Algunos de los actores más conocidos de televisión y de la gran pantalla se encuentran hoy en La Lola. No os vais a perder nada porque Tele7 os lo puede enseñar. Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé. ¿Cómo has visto toda esta mostra que se ha vivido esta semana en Valencia? Me ha encantado, me ha encantado. Yo creo que está muy bien y que está viviendo y se está formando y yo he trabajado mucho, estoy súper contenta. Y nada, creo que va estupendamente. Después de una semana supongo que la gente que os habéis pasado aquí todo este tiempo estáis un poco cansados. Yo en realidad me iba, tú sabes que no quería hacer esta entrevista, me iba porque estoy cansada y quiero para mañana estar bien, pero muy contenta. Y la gala de Berlanga fue... qué regalazo. Porque eso lo presentaste tú y ya estabas nerviosa antes de la gala, pero bueno, luego lo cubriste muy bien, ¿no? Sí. Sí, y bueno, lo que ha llegado por ahí, yo estaba contenta, estaba a gusto y lo disfruté, ¿no? Es lo autonómico. Bueno, lo volvemos. ¿Cómo fue la gala, presentar la gala del homenaje a Berlanga? Fue un regalo, fue maravilloso. Yo tenía, ¿sabes? Otras salas, bueno, pero esa es especial. Y voilà, y la disfruté y fue genial. Es de malo, malísimo. Luego amigo de protagonista, luego pasas a director de instituto. ¿No se te va un poco la cabeza con tanto cambio de personaje en tantos canales diferentes? ¿Qué va? Eso es un regalo para un actor, porque al actor lo que le gusta es cambiar de registro, interpretar personajes diferentes y cuanto menos se parezcan entre ellos, muchísimo mejor. ¿Y cómo se vive la situación de Martín en estos momentos en el instituto, en el Zurbarán, en física o química? Es un personaje que te resulta muy complejo porque es uno de los más complejos de la serie, ¿no? Bueno, es un personaje que tiene todas sus contradicciones ahí, es alguien que siempre está no intentando ocultar sus sentimientos, sino que le cuesta sacarlos, ¿no? Y bueno, también está en un momento de su vida, bueno, en el que le está tocando vivir eso, ¿no? Pero bueno, cuanto más complejo sea un personaje también, es más disfrute para el actor. No, pero no, es un personaje muy interesante que además siempre... Yo creo que va a crecer un poco más. Bueno, ¿cómo se lleva a ser actor de una de las series de éxito y al mismo tiempo tener que estudiar, no? Yo cuando empecé la serie, de hecho, muchas de las cosas que pasaban en la serie pasaban en mi instituto porque yo seguía estudiando. Luego ya me cambié, como no podía combinarlo con los estudios, con el trabajo, me tuve que ir a una academia que era más a distancia y tal, y ya no era lo mismo, pero sí, yo cuando empecé la primera y la segunda temporada, la verdad es que las cosas que pasaban en la serie me pasaban en el instituto, era como una especie de déjà vu, totalmente. Oye, ¿consideras que tu personaje en la serie, cuando te lo plantearon, cuando pensaste cómo iba a ser el personaje, era un personaje que era complejo, que te era difícil, que había algo que te chocaba un poco de ese personaje? Sí, es un personaje difícil, es un personaje que no todos somos como él. Y es un personaje muy sensible, es muy bueno y tiene, bueno, yo tuve, y además tiene eso de haberlo pasado tan mal en el instituto, de haber sido rechazado de esa forma y yo realmente en el instituto no lo pasé mal, ni tuve ningún rechazo por parte, entonces me miré cosas, hablé con gente, estuve informando un poquito para ver cómo pues, se sabe. Pero bueno, para informarme un poquito más sobre cómo lo pasa realmente la gente y los niños que tienen estos problemas, que no solo que sean gays, sino que son gays, que son bajitos, que tienen una madre tal, que no sé qué, cualquier cosa. Hay muchos chavales que les vale cualquier cosa para meterse con alguien. Una de las partes importantes de cualquier evento es la producción. Nunca la tenemos en cuenta en los medios de comunicación, pero esta vez vamos a poder hablar con una de esas personas que están detrás de todo esto. Cuéntame, ¿cómo valoras tú esta semana, esta mostra de Valencia de este año? Bueno, pues ha sido una mostra con mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, por lo que se ve todo ha salido bien. Tal vez ha sido una de las más exitosas de los últimos años. Los medios de comunicación han alabado el hecho de que sea mucho más realista, mucho más pegada al suelo. ¿Eso vosotros lo habéis recibido?
Sí, parece que sí. Parece que todo ha salido muy bien, que la gente está muy contenta con lo que ha salido y bueno, y por supuesto nosotros muy orgullosos de ello. Horas lamentando esta situación. Pero frenar, no ves gloria esa Espanya. Tots a una veu, germans vingueu.